Hoy le tengo un mensaje que le va a levantar y que le va a animar. Estamos viviendo tiempos gloriosos. Yo creo que cada vez que Dios trae un incremento a nuestras vidas, cada vez que Dios desafía nuestra fe, es porque nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión. Pero depende de nosotros dar ese salto de fe. Estos días hemos estado viendo sobre la importancia de tener metas. ¿Cuántos hicieron sus metas? Les pedimos que escriban sus metas. Es importante que seamos personas que tienen objetivos claros para poder alcanzarlos. Pero hoy vamos a hablar de algo más. Hoy vamos a hablar de la fe que mueve montañas, de la fe que nos hace ir a otra dimensión. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿les parece? Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza. Gracias por estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque sabemos que vienen cosas mejores. Si bien hay un desafío delante, sabemos que tú vas con nosotros. Y si tú vas con nosotros, Señor, sabemos que tenemos la victoria asegurada. Te pedimos que hoy alimentes nuestra fe, que hoy levantes nuestra fe, que estimules nuestra fe y que nos enseñes, Señor, a tener una fe más alta, una fe mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un versículo en la Biblia donde nos muestra que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. En estos años de caminar en el Señor me he dado cuenta que la fe es un ingrediente muy, muy importante para alcanzar todo. Todas las promesas que están en la Biblia están al alcance de tu mano, pero todas tienen una cerradura, un candado. Y la llave que abre ese candado se llama fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. No solamente la fe es necesaria para ser salvo, sino que la fe es importante para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana. Dile que está a tu lado: sin fe es imposible. Es imposible vivir la vida que Dios nos llama sin fe. Es necesario que tú y yo tengamos fe. Ahora, si estamos aquí, ya tenemos una medida de fe. Pero la fe, así como un músculo, hay diferentes tamaños, ¿sí? Hay gente que tiene un musculito pequeño y hay gente que lo ejercita mucho tiempo. Los discípulos le dijeron a Jesús, se dieron cuenta de algo. Ellos se dieron cuenta que Jesús operaba su poder basado en la fe. Vino una mujer a Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hija. Y Jesús le dijo: mujer, por tu fe se ha hecho. Jesús tiene poder. Y Jesús tenía poder en ese momento. Jesús le pudo haber dicho: está bien, la voy a sanar. Podría haber dicho cualquier cosa. Pero Jesús le dijo algo a esta mujer: por tu fe será hecho. Una vez el pastor Juan Carlos me preguntó: ¿cuál será el secreto de los milagros? ¿O cuál era el secreto de la sanidad? Él ha visto muchos milagros en su vida, pero es como que él tiene una búsqueda siempre por entender, porque él quiere que la gente sane. Y me preguntó: ¿cuál es el secreto de los milagros? Y yo le dije, a veces pensamos que el secreto está en la persona que ejecuta los milagros.
O sea, pensamos, por ejemplo, que tal predicador tiene más unción o más poder y pensamos que si él ora por nosotros, vamos a tener un milagro. Entonces, mucha gente busca a la persona, al hombre, para que suceda el milagro. Y no está mal. No está mal, porque hay gente que tiene más fe que nosotros. Pero tampoco es 100% seguro. Hay un versículo en la Biblia que nos habla de un gran predicador, un gran sanador. Era poderoso. Creo que es el más grande de los evangelistas que ha habido. Pero una ocasión en una ciudad, este predicador no pudo hacer milagros. Y ese es el versículo que yo le mostré al pastor Juan Carlos. Mateo capítulo 13, acompáñame. ¿Quién pudiera creer que Jesús no pudo hacer milagros? Jesús fue ese gran predicador. Y Jesús en un lugar no pudo hacer muchos milagros como acostumbraba a hacerlo. Para Jesús era normal ver muertos resucitando, cojos sanados, ciegos viendo, paralíticos caminando. Sin embargo, hubo un lugar donde él no pudo hacer muchos milagros. Mateo capítulo 13, versículo 54. Regresó Jesús a Nazaret, su pueblo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mira lo que dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otro de los evangelios dice, no hizo pocos milagros salvo que sanó a algunos enfermos. Para Jesús, que yo creo que es el máximo de los ejemplos que un evangelista o un predicador o un sanador podría aspirar, el no poder hacer milagros es algo muy raro. Pero ¿por qué Jesús, a pesar de que Él tenía toda la unción, todo el poder, todos los dones, no pudo hacer milagros? Por la incredulidad, o sea, por la poca fe. Quiere decir que no depende 100% del que ora. No depende 100% de el instrumento o el vaso que Dios va a usar, pero depende más, o lo que determina si el milagro sucede o no, es tu fe. Por un lado está bueno, porque yo sé que no necesito buscar a un ungido, o no necesito ir detrás de un hombre para alcanzar un milagro. ¿Amén? Amén. Basta con tener fe en Jesús.
Basta con pedirle a Dios con fe. Ahora, cuando le respondí a Juan Carlos, yo le dije, es parte y parte. ¿Por qué? Porque hay una parte, la parte del vaso. Yo he visto personas que son sanadas y que es muy importante quién está orando por la persona, ¿sí? Hay personas que Dios usa más que otros para hacer milagros, pero depende también de la fe que la gente pone en ese instrumento, o decirlo en otras palabras, cuánta fe tiene la gente en Dios en que va a usar a esa persona. Hay un porcentaje, yo diría que debe ser un 70-30. Yo por experiencia hablo, eso no está en la Biblia, pero yo por experiencia, más bien un 60-40 para ser más justo. Un 40% depende del predicador, ¿sí? Un 60% depende del que va a recibir el milagro, o de la persona que necesita tener fe para ese milagro. Yo he visto, por ejemplo, en mi propia vida, yo le contaba a Juan Carlos, Dios me ha usado para hacer muchos milagros o para sanar mucha gente. He visto milagros tremendos. Ahora, yo le digo, ¿te das cuenta que en la iglesia, nuestra iglesia, veo menos milagros de los que estoy acostumbrado a ver a través de mi vida? Y yo le digo, ¿por qué? Porque la gente ya se acostumbró a mí. Y es mi propia casa, entonces no hay un profeta en su propia casa. Pero cuando voy a otros lugares, cuando voy a otras iglesias, cuando voy a otras ciudades o otras regiones, aun cuando vuelvo a México, Dios hace milagros. Piernas que crecen, gente que es sanada. Ahora, tenemos algunos milagros acá tremendos de cáncer, pero la fe que aplica a las personas determina en gran porcentaje de que los milagros sucedan o no. ¿Se está entendiendo o no? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo traigo un evangelista acá y yo te digo, este es un gran evangelista usado poderosamente por Dios, y hacemos una gran publicidad y ponemos videos de gente siendo sanada, y tú ya vas a venir con una gran expectativa, y si tú estás enfermo, tú vas a traer una fe alta, creyendo que Dios va a usar a ese evangelista africano. ¿Y qué sería que en vez de ser un evangelista africano, por ahí yo lo fui a traer acá al Mato Grosso, es un hermano sencillo, común y corriente, que nunca oró por nadie, pero como tú crees que Dios lo puede usar poderosamente, ¿sabes qué pasaría? Habría grandes milagros. Amén. Mucha gente no entiende, por ejemplo, por qué hay evangelistas que tal vez no son tan idóneos y suceden milagros. Hay pastores que tal vez no están tan entregados a Dios y suceden milagros en su vida, o en su ministerio, en sus iglesias. Y la gente dice, ¿por qué? O por ejemplo un famoso que sabes que algo tiene mal, pero pasan milagros. Los milagros no suceden por él, suceden por la fe de la gente. Entonces tu fe tiene un gran poder para mover la mano de Dios, independientemente del vaso que Dios use. Por eso la Biblia nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Esto es, alguna persona que tal vez no es muy santa, Dios la puede usar para hacer milagros. Y uno diría, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Dios no lo hace por él, sino lo hace por ti, por la persona que necesita el milagro, por la persona que viene con la fe en alto. Entonces, hay mucha gente que hoy va a entender mejor cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, vas y ves que a alguien Dios lo usa y la gente piensa que es el que está delante el que hace los milagros. Son los que están abajo los que hacen los milagros.
Yo diría que más de un 60%. A veces hasta un 70% va a depender de las personas. Tanto así que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, en su propia tierra. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí no creían en Él. Decían, no, pero este es el hijo del carpintero. Si yo conozco a sus hermanos, ¿qué me va a venir a enseñar este? ¿Qué me va a venir a decir si yo conozco a sus hermanas? Si ahí está la casa de su papá, si yo lo vi 30 años ahí trabajando en la carpintería, ahora se hace el Mesías. Imagínate lo que decía la gente. Ahora dice que es el Hijo de Dios, ahora se hace el milagroso, pero unos pocos creyeron en Él y con esos pocos hizo milagros. Pero no hizo los mismos milagros que hizo en otras ciudades, en Capernaum o en Galilea. No hizo los mismos milagros. ¿Por qué? Porque hubo poca fe. Y con esto, ¿a dónde quiero ir? En nuestra vida personal, llega un momento que tenemos que entender que los avances en nuestra vida ya no van a depender de quién nos ministra. Llega un momento en tu vida donde tenés que encontrarte, donde tenés que afrontar una realidad. Si tú no aplicas fe sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida, puedes quedarte esperando siempre que algo pase y nunca va a pasar. Todos tenemos grandes promesas. Todos tenemos un gran llamado. Yo conozco muchas personas que están preocupadas por su crecimiento personal. Hay muchas personas que están preocupadas porque se han estancado en su vida espiritual, porque tienen un gran llamado y cuando ven sus vidas se encuentran que no han avanzado nada. ¿Y de quién será la culpa? Hay muchas personas que andan de iglesia en iglesia pensando que la iglesia es la que le va a determinar su avance. Y no. Déjame darte una mala noticia. El avance en tu vida va a depender de tu fe y tu capacidad de creerle a Dios. Así de sencillo. Si tú no avanzas, es porque algo está pasando con tu fe. Ahora, ninguno se sienta mal. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tener luchas con nuestra fe. Porque la fe necesita crecer y la mejor manera en que la fe crece es cuando es desafiada. Si tu fe no es desafiada, nunca va a haber crecimiento. Dile que está a tu lado. Si tu fe no es desafiada, no creces. En otras palabras, los desafíos de fe son la antesala a los milagros. Te lo voy a repetir. Los desafíos de fe, aquellas situaciones en tu vida donde necesitas creer, son la antesala a los milagros. ¿Cuántos tienen una situación en su vida donde necesitan una gran fe? Prepárate para tu milagro. Son la antesala a los milagros. Nunca sucedió un milagro si no hubo primero un desafío a la fe de la persona. La historia del ciego que estaba junto al camino. Dice que vinieron y le dijeron, viene Jesús, un gran sanador. Y el ciego estaba siempre junto al camino pidiendo limosna. Y será un camino grande, como si estuviera a un lado de la ruta. Y le dijeron, viene el maestro. Levántate que viene el maestro. Y se levanta el ciego. El ciego tuvo que creer. No me estará cuenteando no me estará engañando, no me estará diciendo cualquier cosa para ganarme mi lugar. Porque viste que los que piden limones ya tienen su lugar.
Llega el que pide limosna a la esquina del otro y dice, no, los saca palos de ahí. Son así. Dice, capaz me quiere sacar, tenía el punto, la curva, la mejor curva del camino, donde todos pasaban y todos lo veían. Y ahí estaba el ciego pidiendo una limosna. Y así vivía. Y le dijeron, viene el maestro. Este ciego tuvo que hacer algo. Tuvo que salir de su lugar. La vez pasada yo les dije, tú no puedes nunca avanzar a menos que tú te muevas de donde tú estás, espiritualmente hablando. Tenés que movilizarte, tiene que haber un fuego interno en tu corazón que te mueva a anhelar algo más. Los estáticos se mueren. Repite conmigo, los estáticos mueren. Cuando nosotros no nos movilizamos espiritualmente, cuando nosotros no avanzamos, estamos destinados a secarnos y morir. El Espíritu es vida, el Espíritu es vivo, el Espíritu Santo es como un río, Él está en constante movimiento, nunca es algo estático. Cuando nosotros entramos en un estancamiento, preocúpense. Preocúpate cuando hay un estancamiento en tu vida. Porque el estancamiento es el principio del retroceso. Porque no es que te quedas ahí, empiezas a retroceder. Y conforme vas retrocediendo, va a llegar un momento donde te empiezas a hundir, donde te empiezas a secar. Pero nadie quiere eso, amén. Amén. ¿Qué hizo el ciego? Dice la Biblia que se levantó de su lugar y Bartimeo, se llama el ciego, estaba junto al camino, no estaba en el camino, estaba junto al camino. Dice la Biblia que Bartimeo entró al camino y se puso justo donde iba a pasar el maestro. Eso requirió fe. Eso requirió un movimiento. Cuando Jesús estaba predicando en una casa, rompieron el techo y bajaron a un paralítico con todo y camilla y lo pusieron frente a él. Pobre el dueño de la casa, le hicieron un agujero en el techo, no importa. Querían que Jesús sanara al paralítico. Lo pusieron, es como que acá de repente empiezan a caer los cascotes y baja una camilla con un hombre. Algo así, le rompieron la casa a alguien. Y bajaron un paralítico, no eran de concreto obviamente, pero se le arruinaron. Bajaron al paralítico. Ahora, cualquiera hubiera dicho, ya está, Jesús lo va a sanar. O ya está el milagro. No, Jesús le dijo algo. Le dijo, ¿tienes fe? Mírame. Le dijo, mírame. Y el hombre tuvo que voltear a ver a Jesús. Hasta ahora los que habían hecho todo eran sus amigos. Los que lo llevaron ahí, los que lo subieron al techo, los que rompieron el techo, los que lo bajaron con cuerdas, fueron los amigos. La fe de los amigos sirvió, pero necesitaba algo más. Él tenía que tener fe. Y Jesús le dijo, mírame. Y cuando Jesús lo miró, vio fe. Y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. El paralítico tuvo que hacer algo, tuvo que incorporarse, tuvo que movilizarse, tuvo que salir de su lugar. Lo mismo con el hombre que tenía la mano seca. Dice que le llevaron a un hombre con la mano seca, muerta completamente. Y Jesús le dijo, lo miró y le dijo, ten fe. Y le dijo, extiende tu mano. Ahora, el hombre sabía que no podía extender la mano. Toda su experiencia le decía, no puedes extender tu mano. Seguramente desde niño él había intentado
deseado poder agarrar una migaja de pan o poder jugar con sus amiguitos, pero no podía. Él sabía que era imposible extender su mano. Y sabes que muchas veces en tu vida tú te vas a encontrar con el mismo desafío de fe. Lo imposible te va a ser requerido por Dios. Dios va a desafiar tu corazón y te va a decir, extiende tu mano. Tal vez sea ese hijo que nunca quiere escuchar del Evangelio y que tú dices, Señor, salva a mi hijo. Y Dios te diga, yo lo voy a salvar. Y tú dices, no, es imposible. Tal vez ese desafío de fe sea ese negocio que tanto has querido, pero tú sabes que no tienes un mango partido en dos. Que no tienes posibilidad de hacerlo. Tal vez ese milagro sea justamente ese familiar en el hospital. Que tal vez todos te han dicho, es muy difícil, es incurable. Como le dijeron a nuestro amigo que vino hoy, que no se puede curar ahí. Este paralítico, este hombre con la mano seca, recibió el mismo desafío de Jesús. Le dijo, extiende tu mano. Y esa palabra, tal vez en esos pocos segundos, tuvo que suceder algo milagroso en el corazón de esa persona. Y los milagros suceden así. Son en un instante. Es una chispa que se enciende en tu corazón. Esa chispa de fe que te hace creer, que te da la esperanza de saber que es posible lo que todos te han dicho que es imposible. Lo que las circunstancias te dicen que es imposible. Tal vez ya ves a esa persona muerta. Tal vez ves tu economía muerta. O tal vez ves a tus hijos completamente perdidos. Pero Jesús dice, extiende tu mano. Y de ti va a depender si tú te quedas con la experiencia del pasado. De ti va a depender si tú te quedas con lo que dicen tus ojos, con lo que dice la lógica, con lo que dice la razón. ¿Cuántos milagros he visto? Mujeres que no podían dar a luz, que ya les habían dicho, es imposible que des a luz. Una vez oré por una mujer que ya había perdido los ovarios. Era imposible que tuviera hijos. ¿Y sabes qué? Tuvo un hijo. Milagrosamente. Entonces, lo que dice la lógica, lo que dice la ciencia, lo que dice tus ojos y tu razón, va a ser desafiado por Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás anhelando. Puede ser diferente para cada uno, pero todos necesitamos un milagro. El que piensa que no necesita un milagro es que no ha conocido a Dios. Todos necesitamos un milagro, porque la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. Para entrar en la televisión necesitamos un milagro. Para hacer influencia en esta nación necesitamos un milagro. Pero yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Esa persona que anhela tener su propia casa necesita un milagro. Silvana necesita un milagro. Pero si ella cree que es posible, ya tiene una casa, pero quiere otra. Quiere su propia casa. Necesitas un milagro. Hoy en día es imposible. Los medios dicen, es imposible tener una vivienda. Es imposible tener un crédito. Tenés que ganar 30,000 o 40,000 pesos para que tenga un crédito para vivienda. ¿Cuántos ganan 40,000? Por año, dice. Hay personas que dicen, yo no sé nada de negocios.
Nunca tuve negocio. Mi familia siempre fueron todos empleados. Pero Dios te está desafiando a ser un emprendedor. Y necesitas un milagro. Necesitas un milagro. Para que toda tu familia sea salva, necesitas un milagro. Todos necesitamos un milagro. El milagro es la operación del poder de Dios haciendo posible lo imposible. Produciendo sobrenaturalmente aquello que científica y lógicamente es imposible. Dios es especialista en milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Yo predico un Dios de milagros. Yo vivo para un Dios de milagros. Y ese es tu Dios. Él te llamó a vivir una vida de milagros. Mira, una vez empezamos a enseñarle a la gente en México. Cuando recién empezábamos la iglesia. No está acá Renata. Alan, no sé si Alan estaba. Y le dijimos a la gente, Dios es un Dios de milagros. Y sabes que teníamos algunas personas nuevas que eran gente muy humilde, sin estudios, gente muy simple, muy sencilla, muy pobre. Pero creyeron que la vida cristiana es una vida de milagros. Entonces yo les conté un testimonio, que una vez yo tuve que hacer un largo viaje. No era tan largo, pero eran 8 horas de ida, 8 horas de regreso. Para ir a predicar a una iglesia, muy largo. Una iglesia que estaba en la zona de la montaña de Guerrero. Gente muy pobre, indígenas. Y me habían invitado para ministrarlos. Tenían mucha hambre de Dios. Y Dios me envió. Y yo fui en el auto y no llevaba nafta. Y no llevaba dinero. Llevaba para llegar. Pero de regreso no sabía cómo iba a volver. Pero yo creí en Dios. Y cuando llegué me olvidé de la nafta del auto, el combustible, y prediqué, y Dios hizo grandes milagros. Una mujer que tenía cataratas en los ojos, no podía ver más, la llevaban de la mano, era prácticamente ciega, empezó a ver. Mucha gente que no había recibido el Espíritu Santo empezó a recibir el Espíritu Santo. La gente eran 2 iglesias, una era en la ciudad y después más adentro, en la zona, lo que sería como el impenetrable acá, estaban los aborígenes. Y me llevaron por un camino muy largo, por la montaña, en medio de los ríos, hasta que llegamos a como una casa hecha de paja, una choza, y los asientos, esa era la iglesia, y los asientos de la iglesia eran troncos y piedras. No había luz, no tenían luz eléctrica, no tenían Biblias. Solo el pastor tenía una Biblia, pero no sabía leer. Y yo le pregunté, ¿cómo predican? ¿Cómo Dios? ¿Qué hacen? ¿Cómo saben cuál es la voluntad de Dios? Dice, Dios nos habla en sueños. Y me empezaron a contar, y yo dije, ¿a qué vengo acá? Porque esa gente vivía en milagros constantemente. Y yo le dije, ¿cómo empezaron la iglesia? Dice, una vez vino un predicador y nos dijo que Dios tenía poder. Y bueno, ahí empezó. Y el primer milagro que tuvieron es que el brujo del pueblo se estaba muriendo, estaba enfermo. Y uno de estos hermanos fue a predicarle al brujo y se sanó y el brujo se convirtió. Así que es un pueblo pequeño, se hizo todo el conocimiento. Y en menos de un año muchísimos del pueblo se habían convertido. Pero decían, queremos que nos prediquen. Entonces yo les prediqué del Espíritu Santo, porque no habían oído del Espíritu Santo. Y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Muchos milagros pasó, pero esa no es la historia. Y me regreso y vengo por el camino
era un lugar donde no había estaciones de servicio en la ruta. Es de esas rutas olvidadas que no producen comercialmente, y no había una sola estación de servicio. Así que o me tenía que volver, más o menos ya había avanzado una hora, y ya empezaba la reserva, empezó a encender, y tenía que volver o seguir. Y yo tenía que predicar en Acapulco. Entonces dije, Señor, haz un milagro. Y fui creyendo. Y llegué 8 horas con la reserva, y todavía anduve una semana más en Acapulco. Es imposible, es imposible. Entonces yo les estaba contando esto a la iglesia. Les estaba contando los milagros que habían pasado, y que Dios era un Dios de milagros. Y muchas hermanas empezaron a tener fe. Hermanas humildes. Al otro domingo había tantos testimonios, y llegó una hermana y dijo, entonces yo les dije, cuando tenga necesidad, ponga su mano, ore y diga, Señor, haz un milagro. Porque yo les conté cómo oré, puse la mano en el auto, dije, Señor, haz un milagro, que esta gasolina alcance hasta que llegue y que sobre. Y tal cual fue. Entonces una hermana creyó, y en Acapulco, que es una zona sísmica, no hay gas natural, porque es peligroso, no hay tuberías abajo con gas, porque es zona de temblores. Entonces todos usan garrafas, o garrafas muy grandes en las casas, en los edificios. Y bueno, esta hermana tenía una garrafa y se estaba quedando sin gas, y no podía cocinar y no tenía dinero. Entonces creyó y le puso la mano a la garrafa y dijo, en el nombre de Jesús ordeno que esta garrafa alcance y que dure más de 2 semanas. Y la mujer tuvo fe. ¿Viste cuando ya se empieza a apagar, empieza a hacer así el fuego? Y el fuego dice que salió como que estuviera nueva la garrafa, y le duró más de 1 mes, y vino a dar testimonio a la iglesia. Después otra mujer tenía su única heladera, se descompuso, y puso la mano y dijo, Señor, haz un milagro. Y Dios empezó a hacer milagros, y la heladera empezó a funcionar. Era gente muy pobre. Cuando Dios nos llama a creer en milagros, los milagros tienen que ser lo cotidiano en nuestra vida. Una vez un predicador que se llama Mel Tari, que escribió un libro que se llama Como un viento recio, que se los recomiendo, habla de grandes milagros que sucedieron en unas islas. Ellos caminaban sobre el agua, resucitaban muertos, convertían el agua en vino, milagros como los que leemos en la Biblia. Y cuando ellos porque el río crecía y vivían en la jungla, y a veces se quedaban por días para pasar al otro lado y poder llegar a sus hogares, cuando iban de cacería o iban a hacer otras cosas, no podían pasar. Entonces una vez estaban en el río crecido, y no sabían nadar, obviamente, y dijeron, Señor, creemos en tu palabra, que dice que caminaste sobre las aguas, y como mandaste a Pedro, tú permite que caminemos sobre las aguas. Y se lanzó y caminaron sobre el río. Después fue a Estados Unidos, se hizo famoso porque escribió este libro y contó todos los milagros, y lo invitaron a Estados Unidos. Y los estadounidenses de la ciudad le dijeron, está bien todo lo que escribes en tu libro, pero ¿por qué acá no suceden esos milagros? Y este hermano les contestó, porque ustedes tienen puentes y nosotros no. Y ahí se quedó pensando este pastor, que le preguntó, y le dijo, no es realmente porque nosotros tenemos puentes, sino que nosotros nos apoyamos en cosas terrenales que nos impiden ver el poder de Dios. Entonces, siempre que tú tengas delante de ti un milagro, tú vas a tener 2 opciones, o una necesidad. Vas a tener 2 opciones. Hacerlo a la manera de los hombres, o hacerlo confiando en el poder de Dios. Supongamos que vos querés poner un negocio,
Tu necesidad es para invertir. Tu necesidad tal vez es un lugar. Si tú lo haces humanamente, vas a pedir un crédito, vas a pedir prestado, vas a buscar apoyos o ayuda del gobierno o no sé. Pero si tú confías en Dios, Dios te va a dar una salida sobrenatural que nunca habías pensado. Y así en todas las cosas. Tú puedes escoger poner puentes en tu vida o caminar sobre las aguas. Siempre. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu desafío en la vida. Pero tú puedes creer en Dios por un milagro o tú puedes optar por hacerlo a tu manera. Ahora, esto yo no quiero decir, sobre todo para los que están enfermos, porque a veces se malinterpreta, que no vayan al hospital o que no tomen la medicina. No, vos podés hacer eso y está bien. Pero ¿en quién está tu confianza? Eso es lo que va a determinar tu milagro. ¿En quién está tu confianza? Si tu confianza está en los médicos, sonaste. Pero eso no quiere decir que tú no puedes ver a un médico. ¿Se entiende? El médico es un hombre, el médico no sana. El médico te dice un diagnóstico, te dice esto puede ayudar, esto, pero la sanidad, ese poder que hace que la muerte salga del cuerpo y que la vida fluya y expulse a la muerte, ese es el poder de Dios. Y ahí es donde necesitas el poder de Dios. Ahí es donde necesitas un milagro. Lo mismo con tu economía. Sobre todo hay gente que tiene deudas, que tiene la tarjeta al tope y que tiene cosas por pagar y si le dices pone un negocio o Dios le está llamando a ser un emprendedor, ¿cómo es posible? Vos tenés que creer lo difícil. En tu zona de confort no pasa nada. Tenés que salir de la zona de confort. Dile que está a tu lado, tenés que salir de la comodidad. ¿Querés ver milagros? Salí de la comodidad. Salí de tu zona de confort. Desafía tu fe. Mira, mientras estoy hablando, yo siento que a algunos el Espíritu Santo les está ahí empujando. Tienes que desafiar tu fe. Tienes que desafiar tu fe, Silvana. Tienes que desafiar tu fe, Gastón. Dios te llama a creer lo imposible. Dios te llama a creer lo difícil. Dios te llama a creer lo que la lógica dice no es posible. Lo que los hombres dicen no va a suceder. Dios te llama a creer eso. Entonces Dios te va a mostrar su poder. Yo siento un desafío del Espíritu. Yo estoy creyendo grandes cosas para esta congregación. Yo estoy creyendo grandes cosas para este ministerio. Vamos a impactar esta nación. Vamos a sacudir la Argentina. Vamos a sacudir esta tierra. Yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Viste? Pero no es esa fe. ¿Cuándo llegas a esa convicción? Cuando sales de tu zona de confort, cuando empiezas a forzar tu fe, cuando empiezas a forzar el músculo de la fe. Gastón, que es acá experto en ejercicio, y Alan, ¿cómo haces crecer un músculo? Diciéndole, bueno, musculito, estás bien, quédate tranquilo, ahí no te muevas. No, lo sometes a una presión, a peso, lo haces doler. ¿Cuántos han ido al gimnasio alguna vez? ¿Y cómo sales el primer día, el segundo día? ¡Ay, no me toques! Adolorido. La fe necesita ser trabajada, ejercitada, desafiada, estirada, llevada a los límites. Tenés que llevar tu fe a los límites. Creer lo que nadie cree.
creer lo que otros dicen, ya no hay más. No hay más esperanza. No hay más solución. Ahí es donde la fe necesita estirarse, necesita llegar al límite y decir, no, yo creo en Dios que hace milagros. Entonces los médicos, los economistas, los políticos te van a decir no hay esperanza. Porque ese es su trabajo. Porque son hombres, porque son limitados, porque no conocen al Dios. Pueden decir que el dólar va a volar, a mí me pueden decir que el mundo se va a caer en pedazos, yo sé que mi Dios me va a sostener. A mí me puede venir un médico a decirme, vas a morir, te quedan 2 días. Yo le voy a decir, me quedan 200 años, porque mi Dios vive. Dolly estaba en coma. Los médicos le dijeron, muere. Olga vino llorando. Ya se acabó. Se va mi hermana. La otra hermana lloraba. Y Dios dijo, no. Aquí está Dolly. Molestando, hinchando, como siempre al diablo. Aleluya. Diciendo como un testimonio, Dios es un Dios de milagro. Mario ya, 2 veces muerto casi lo daban. Y ahí está. Vivito, tocando al Señor, alabando a Dios, y toda su familia buscando a Dios. Dios es el Dios que contradice la lógica, contradice a los médicos, contradice a los políticos, contradice aún lo que diga tu propio razonamiento, pero tenés que llevar tu fe al límite. Tenés que ser como el hombre de la mano seca, que le dijeron, estira tu mano. Y a pesar que él sabía que no podía, a pesar que toda su vida, por 30 años, son los años que había vivido, lo había intentado, se habían burlado de él, no podía jugar con otros niños, no podía ni alimentarse con esa mano, tuvo fe. Llevó su fe al límite y extendió su mano. Y cuando él empezó a ver su mano, su fe empezó a crecer. Y él vio el poder de Dios operando. Mi hermano, nunca vas a ver el milagro antes de tiempo. Hasta que empieces a llevar tu fe al límite y empieces a caminar en fe. Empieces a hacer algo de lo que Dios te está llamando a hacer. Ya compramos la cámara. Decimos, vamos a ir nacional, vamos a sacudir esta nación. Ya empezamos a hacer planes, ya empezamos a organizar, ya empezamos a proyectar para sacudir a Argentina. Aleluya. ¿Qué vas a hacer con tu fe? ¿Qué vas a hacer con ese milagro que necesitas? Con esos hijos que no han sido salvos. O con ese familiar enfermo. ¿Vas a creer que no hay más salvación, que no hay más esperanza? ¿O vas a levantar tu fe en alto y vas a esperar el milagro de Dios? Aleluya. ¿Vas a quedarte siendo toda la vida un empleado o una persona sin futuro? ¿O vas a decir, no, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata? Y a pesar de que soy un ignorante, y a pesar de que no tengo conocimientos, y no soy un hombre ni mujer de negocios, tú me vas a hacer próspero, aleluya. Pero tenés que desafiar tu fe. A pesar que la lógica me dice, ¿para qué necesito una casa? Silvana dice, Señor, yo quiero esa casa, aleluya. Pero tenés que llevar tu fe al punto donde no está más cómoda. Al punto donde tú te ves desafiado a hacer algo. Dios te va a decir que es ese algo. Dios te va a decir que es ese algo. Tal vez lo empieces hablando. Porque lo que tú crees, lo que abunda en tu corazón es lo que habla tu boca. Tal vez tú empieces confesándolo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tal vez tú empieces a decir, Señor, yo tengo el milagro. Yo voy a ser una mujer próspera. O yo voy a tener esa casa. Señor, yo veo a mis hijos salvos sirviéndote. Y empieces a decir, yo veo a mi hijo sano. Yo veo a mi esposa sana. Empiezas a hablarlo. Empieza a hablar con fe. Empieza a hablar lo que Dios dice. La Biblia dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Empieza a comerlo, empieza a soñarlo, empieza a masticarlo, empieza a soñar con ello, empieza hasta que sea tan tangible que casi lo toques. Y es lo que yo hago. Es lo que yo hago para todo desafío que tengo por delante. Lo empiezo a creer y empiezo a orar con todo mi corazón. Empiezo a decirle, Señor, levanta mi fe. Como los discípulos le digo, Señor, aumenta mi fe. Y empiezo a creer y empiezo a soñar. Y no importa lo que otros me digan, no importa lo que vea en las noticias, no importa lo que vea en la realidad. Yo empiezo a ver lo que Dios quiere que vea. Hasta que casi lo puedo palpar. Y sabes que de ahí a tener el milagro es nada. Es nada. Es nada. El milagro sucede. El milagro sucede. Cuando Carolina nos queríamos embarazar, bueno, ella, pero yo tenía que ver algo. 3 años. 3 años. Y nada. Hasta que ya tuvimos que ir al médico. Y la doctora dice, bueno, les voy a mandar a hacer análisis. Y dijimos, bueno, Señor. Y ahí yo me puse de rodillas, me acuerdo, y Carolina también. Y dije, Señor, tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de la vida. Y al poco tiempo Carolina estaba así con la panza. Aleluya. Y ahora ya no para de tener hijos, ya quiere tener otro. Dios es un Dios de milagros. Es una coneja. Aleluya. Hasta se da el lujo de decir, voy a esperar un poco más para la nena. Yo le digo, mirá que no tenés 15. Pero ella está segura que va a tener una nena ya. Tiene esa seguridad, esa convicción, porque así es el milagro. Lo palpás, lo saboreás, ya le pones nombre. Le compras ropa. Aleluya. Yo no sé cuál es tu milagro, pero empezá, como decía Juan Carlos, un hombre que compró el llavero, compró las llaves. ¿Cómo era Juan Carlos? Que decía, Dios me va a dar, ¿qué le iba a dar? Un auto, y compró las llaves. Y era un pobre diablo que no tenía nada, pero tenía una fe enorme, tenía un Dios poderoso, tenía un Dios que era dueño de todo, y recibió el auto. Aleluya. Dios es fiel, pero tenés que palparlo el milagro. Tenés que llevar tu fe al límite. Sal de tu zona de comodidad. Estira tu fe y alcanza lo que Dios tiene para ti. Ponte de pie. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. Hay un saqueo espiritual. Aleluya. Y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos en la fe. Los violentos en la fe que dicen, ese milagro es para mí. No los que están sentados. No los que están cómodos. No los que están diciendo, bueno, si Dios quiere, si tú quieres. No, nunca le digas a Dios si tú quieres, si Dios quiere. Él quiere. Él quiere. Sus promesas son sí y son amén. Convéncete tú de quererlo. Convéncete tú de lo que quieres. Y cuando estés seguro de lo que quieres, entonces dile a Dios, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero mi milagro. Y vas a tener tu milagro. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos.
¿Qué es lo difícil? ¿Qué es eso imposible? ¿Qué es eso que siempre soñaste? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? Que los hombres y la lógica y las circunstancias te dicen, no es posible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el que cree. Al que cree, todo le es posible. 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 Dile, Señor, yo creo. Yo creo. Dile en tu corazón, yo creo por mi milagro. Yo creo que tú eres el Dios de lo imposible. Yo creo que tú vas a hacer el milagro. Yo creo que tú vas a sorprenderme. Yo quiero ser un testimonio vivo. Levanta tus manos en alto y dile, yo creo, Señor. Yo creo. Y levanta tu fe, estira tu fe y empieza a palparlo, empieza a tocarlo, empieza a saborear tu milagro, empieza a abrazarlo. Aleluya. Levanta tus manos y mira con los ojos de la fe. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el que te creó. Nada es imposible para el que te salvó. Nada es imposible para el que te formó. Tu vida está en tus manos. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios.